El mundo está viendo señales que anuncian el regreso de Cristo. ¿Estamos realmente cerca del cumplimiento final de las profecías bíblicas? En Mateo 24:33 Jesús declara: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Esta afirmación poderosa nos introduce en uno de los temas más urgentes y reveladores de la fe cristiana: la segunda venida del Hijo de Dios. Las Escrituras están llenas de señales que, aunque a veces ignoradas o malinterpretadas, fueron dadas con un propósito claro: preparar a los creyentes para su regreso glorioso. Hoy profundizaremos en 14 señales bíblicas que no solo alertan al mundo, sino que despiertan al espíritu. Te mostraremos cómo identificarlas y qué significan en tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? El mundo no es el mismo de hace unos años. Las crisis se multiplican, las naciones tiemblan, el corazón humano se enfría y el clamor de la tierra parece intensificarse. En medio de esta creciente oscuridad, muchos se preguntan si todo lo que ocurre tiene un propósito mayor, si acaso estas señales que estremecen al planeta no son solo accidentes de la historia, sino anuncios divinos de un evento que cambiará el curso de la humanidad. Y es aquí donde las palabras de Jesús resuenan con más fuerza que nunca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Esta advertencia no es una sugerencia ni una frase simbólica. Es una declaración clara y poderosa. Cristo habló de señales específicas, visibles, innegables, señales que precederían a su glorioso regreso. Y muchas de esas señales ya están ocurriendo. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les reveló lo que sucedería en los últimos tiempos, no lo hizo para sembrar miedo, sino para encender la esperanza y preparar a los suyos. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 encontramos un retrato profético que, visto desde la perspectiva actual, parece más bien una descripción detallada de los titulares que leemos a diario: guerras y rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos, persecución, engaño, apostasía, traiciones, odio, amor que se enfría. Nada de esto es nuevo para nosotros. Pero lo que sí es nuevo es la velocidad, la simultaneidad y la intensidad con la que todo está ocurriendo. El reloj profético no solo está en marcha, está acelerado. Y es aquí donde necesitamos detenernos. No como quien observa un fenómeno distante, sino como quien reconoce que lo que está sucediendo nos involucra de forma directa. Porque cada señal, cada movimiento en la historia, cada transformación cultural es parte de un diseño divino que anuncia algo más grande. La segunda venida de Cristo no es un concepto vago ni una esperanza futura lejana. Es una realidad que se acerca a pasos firmes. El apóstol Pablo lo afirmó con contundencia: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera a los Tesalonicenses 5:2. Y aunque el día exacto no nos ha sido revelado, las señales están puestas como faros en la noche, marcando el camino de retorno del Hijo de Dios. No podemos permitirnos el lujo de ignorar lo que está ocurriendo. El Señor Jesús, en su amor, nos dejó advertencias claras. Nos dijo que observáramos la higuera, que entendiéramos los tiempos, que no durmiéramos como los demás, sino que veláramos. Porque el que vela no será sorprendido. El que tiene los ojos abiertos al mover del Espíritu, al cumplimiento de la profecía, no vive como si este mundo fuera su destino final, sino como quien se prepara para un encuentro glorioso. Y aquí comienza todo.
en la conciencia profunda de que estamos viviendo en un tiempo único, en una generación marcada, escogida para ver el cumplimiento de cosas que otros solo pudieron imaginar. Muchos creyentes oran por avivamiento, por un mover de Dios que sacuda a las naciones. Pero pocos comprenden que antes del avivamiento final vendrán señales que estremecerán al mundo entero. Y estas señales no serán suaves, serán evidentes, contundentes, porque Dios no susurra cuando llega el momento de actuar con poder. Él sacude, Él remueve, Él revela. Por eso el apóstol Pedro nos dijo que el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Antes de que Cristo venga por su iglesia, Él vendrá a purificarla. Y esta purificación comienza cuando entendemos que el tiempo profético ya no es una promesa lejana, sino una realidad presente. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que vivimos en días como los de Noé. Días donde la violencia se multiplica, donde el pecado se celebra, donde lo bueno es llamado malo y lo malo es exaltado como virtud. En Génesis 6:11 se nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No es esta una imagen exacta del mundo actual? Jesús mismo dijo que su venida sería en días semejantes a los de Noé y Lot. Comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, vivían como si nada fuera a cambiar. Pero el juicio vino repentino, sin aviso adicional, porque aunque se les advirtió, no creyeron. ¿Y cuántos hoy están en la misma condición? Oyendo, pero no escuchando, viendo, pero sin discernir. El Señor también habló de la gran apostasía, de cómo muchos se apartarían de la fe siguiendo doctrinas de demonios, falsos profetas, maestros que enseñarían herejías encubiertas. Y no se refería solo al mundo secular, sino a aquellos que una vez estuvieron en la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, Pablo nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía es una señal clara del fin, una señal dolorosa, pero necesaria, porque separa el trigo de la cizaña, revela quién ama verdaderamente la verdad y quién solo busca un evangelio cómodo. Y aún así muchos aún preguntan: ¿cómo saber si estas señales son realmente el inicio del fin? ¿Cómo distinguir los eventos naturales de los tiempos proféticos? La respuesta no está en la lógica humana, sino en la palabra viva. La Biblia no nos fue dada para decorar estanterías, sino para iluminar nuestro caminar. Salmos 119. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando leemos las Escrituras con ojos espirituales, con un corazón rendido, entendemos que no hay coincidencias. Todo está orquestado, cada evento se mueve dentro del propósito eterno de Dios. Es en este punto donde debemos detenernos, no para temer, sino para despertar. El Espíritu Santo no está en silencio. Él está hablando con claridad a todos aquellos que tienen oídos para oír. Y su mensaje es uno: prepárate, despierta, santifícate, porque el esposo está por llegar. La parábola de las 10 vírgenes no fue contada para entretener, sino para advertir. 5 fueron prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite, las otras no. ¿Qué representa el aceite? Intimidad con Dios, llenura del Espíritu, una vida apartada. Y cuando llegó el esposo, solo las que estaban listas entraron con él. Las demás llegaron tarde, golpearon, suplicaron, pero la puerta se cerró. Mateo 25, 1:13. Hoy muchas voces quieren suavizar el mensaje, quitar el peso profético, adormecer la conciencia espiritual.
Pero no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a sonar la trompeta, a ser atalayas que alertan, a levantar la voz y decir, el Rey viene. Y no viene como vino la primera vez, en humildad, en un pesebre. Viene con poder, con gloria, con justicia. Viene como león. Apocalipsis 19 nos presenta una imagen majestuosa. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Cristo que regresará. Este es el Jesús que el mundo pronto verá. Y tú estás listo para ese día. ¿Estás discerniendo las señales o simplemente sobreviviendo en medio del caos? Porque las señales no fueron dadas solo para entender, sino para actuar, para volvernos a Dios con todo el corazón, para limpiar nuestras vestiduras, para anunciar el Evangelio con mayor urgencia. Este no es el tiempo de estar tibios, no es el momento de vivir con un pie en la fe y otro en el mundo. Es el tiempo de tomar decisiones eternas. Recuerda lo que dijo Jesús en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, no para que ninguno tome tu corona. Su venida no es un mito, es una promesa, una certeza. Y lo que hoy vemos en el mundo no es casualidad, es cumplimiento. Cada noticia, cada cambio global, cada movimiento en Israel, cada nuevo conflicto, todo está apuntando hacia el mismo horizonte: el regreso de nuestro Señor. Esta primera parte de nuestro recorrido espiritual no busca agotar el tema, sino encender el fuego, provocar una urgencia santa, hacernos ver que no estamos en días comunes, que vivimos en el umbral de la eternidad y que las señales no son solo externas, también están dentro de nosotros, en el llamado persistente del Espíritu que clama: prepara el camino del Señor. ¿Estás listo para seguir descubriendo las señales que Dios ha colocado ante nuestros ojos? Entonces abre tu corazón. Lo que viene a continuación revelará verdades que pueden transformar tu vida por completo. Porque cuando Dios habla, lo hace con propósito. Y cuando Jesús anunció estas señales, no lo hizo para los expertos, sino para los que están dispuestos a creer. El mundo observa, pero pocos comprenden lo que realmente está ocurriendo. A medida que los días avanzan, se multiplican los eventos que estremecen las estructuras sociales, la política y espirituales del planeta. Para muchos, son crisis desconectadas, accidentes históricos, simples fluctuaciones del destino humano. Pero para quienes conocen la palabra, no hay duda alguna. Estamos viendo las señales que el mismo Jesús anunció con claridad. Señales que no se limitan a lo simbólico ni a lo espiritual, sino que se manifiestan visiblemente en la tierra, en los cielos, en las naciones y en el corazón de la humanidad. Los profetas hablaron de estos días y sus palabras se están cumpliendo ante nuestros ojos. No son alegorías, son hechos y no apuntan a cualquier cosa, apuntan a una sola verdad. El regreso glorioso del Hijo de Dios está cerca. Cuando Jesús habló del final de los tiempos, no lo hizo con palabras confusas. Él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Esta advertencia no fue lanzada al aire sin propósito. Fue una revelación directa sobre lo que marcaría los días previos a su venida. Y hoy, guerras estallan en múltiples frentes, algunas silenciosas, otras sangrientas. Los conflictos armados se han vuelto tan frecuentes que el mundo ha comenzado a normalizarlos. Sin embargo, cada batalla, cada nación que se levanta contra nación, está cumpliendo lo que el Maestro ya había anunciado. La violencia internacional no es la única señal visible.
Jesús también mencionó el hambre como uno de los dolores de parto que precederían al fin. En diversas regiones del mundo, miles de personas mueren por falta de alimento, mientras otras tantas sufren las consecuencias de la escasez, la inflación y el colapso de los sistemas económicos. El hambre ya no es un problema de un solo continente, se ha vuelto global. Y la palabra lo había anticipado. Apocalipsis 6, 5 a 6 nos muestra al tercer jinete del Apocalipsis, el del caballo negro, con una balanza en la mano y una voz que dice: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje describe un sistema económico quebrado, donde el alimento básico se vuelve un lujo, mientras los lujos de los poderosos permanecen intactos. Esa es exactamente la condición que hoy se expande en el mundo. El mismo capítulo de Mateo nos habla de pestes, y esa palabra ha resonado con fuerza en los últimos años. Enfermedades que se esparcen por el mundo con rapidez, que paralizan economías, que alteran la vida cotidiana de millones. No se trata de simples episodios médicos, sino de fenómenos con impacto espiritual profundo. Lucas 21, 11 lo afirma: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cada vez que una pandemia cruza fronteras, que los sistemas de salud colapsan, que el miedo se instala en las calles, el eco de esta profecía resuena con mayor fuerza. Las pestes son parte del cumplimiento, son señales que apuntan al cielo. Junto con las pestes, los terremotos han cobrado un papel central. En diferentes regiones del planeta, la tierra tiembla con una fuerza que rompe estructuras, desplaza ciudades enteras y deja miles de vidas devastadas. Lo impactante no es solo la frecuencia con la que ocurren, sino la manera en que se manifiestan, como si algo en las entrañas del planeta estuviera clamando, gimiendo por la redención prometida. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos temblores no son solo movimientos geológicos, son señales que gritan desde la tierra, anunciando el cumplimiento de una promesa divina. Pero las señales no se limitan a los elementos naturales. Jesús también habló de un engaño espiritual generalizado, una ola de falsos cristos y falsos profetas que seducirían incluso a los escogidos. Mateo 24 nos advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta señal es especialmente peligrosa porque se disfraza de verdad. Se presenta con apariencia de piedad, pero niega el poder de la verdadera santidad. Muchos líderes, movimientos e ideologías han surgido reclamando inspiración divina, y sus enseñanzas se alejan radicalmente del Evangelio de Jesucristo. En su lugar, promueven un mensaje cómodo, diluido, centrado en el hombre, no en Dios, y multitudes lo siguen sin darse cuenta de que están siendo conducidas al error, ¿no? Otra de las señales que la Escritura resalta con firmeza es la creciente persecución contra los verdaderos creyentes. Jesús lo dejó claro en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A lo largo del mundo, millones de cristianos sufren represión, encarcelamiento, violencia y muerte simplemente por su fe. No se trata de casos aislados ni de persecuciones del pasado. Es una realidad viva y en aumento. Los medios no siempre lo muestran, pero en regiones enteras se ha criminalizado la proclamación del Evangelio. Y esta es otra señal de que el tiempo se acorta. Además de la persecución, Jesús mencionó que muchos se escandalizarían, se traicionarían y se aborrecerían unos a otros. Este ambiente de división, odio y traición se ha intensificado en todos los niveles de la sociedad.
Familias divididas, amistades rotas, comunidades polarizadas, incluso iglesias fracturadas por disputas y falta de perdón. El amor se enfría, como él lo dijo. Mateo 24:12 lo afirma con contundencia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el pecado se normaliza, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, el amor verdadero se extingue. Lo que vemos hoy en la sociedad es precisamente ese efecto. Una generación que ha perdido la capacidad de amar como Dios ama y que ha abrazado la indiferencia como estilo de vida. Jesús también habló del aumento del conocimiento y de cómo este sería otra señal del fin. Aunque estas palabras fueron reveladas a Daniel, es en nuestros días donde cobran sentido literal. Daniel 12:4 dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El avance tecnológico y científico ha superado todos los límites imaginables. Viajes instantáneos, comunicaciones globales, inteligencia artificial, exploración espacial, manipulación genética. Todo lo que antes era imposible, hoy es cotidiano. Y mientras muchos celebran estos avances como triunfos humanos, la palabra nos muestra que son parte del escenario final. Porque con cada nuevo logro, la humanidad se aleja más de su dependencia de Dios, creyendo que puede sostenerse a sí misma sin necesidad del Creador. Dentro de este cuadro profético, la restauración de Israel ocupa un lugar central. Jesús dijo en Mateo 24, 32 a 34, que cuando la higuera, símbolo de Israel, reverdeciera, sabríamos que el fin estaría cerca. La nación de Israel fue restablecida en 1948, después de siglos de dispersión. Y desde entonces se ha convertido en el epicentro de los conflictos mundiales, en el punto de convergencia de las tensiones geopolíticas más intensas. Esta restauración no es casualidad, es cumplimiento, es el reloj profético en marcha. Y todo lo que sucede en torno a Jerusalén tiene implicaciones espirituales profundas. Zacarías 12, 2, 3, profetiza que Jerusalén será una copa de temblor para todos los pueblos, una piedra pesada que todos intentarán levantar. Hoy esa profecía se cumple con precisión milimétrica. El Evangelio también está siendo predicado en todo el mundo como nunca antes. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las Escrituras están siendo traducidas a idiomas que jamás habían tenido acceso a la palabra. Plataformas digitales, redes, transmisiones en vivo, misioneros en lugares remotos. Todo apunta a un escenario donde ya no hay excusa. La verdad ha sido anunciada, el mensaje ha salido y cada persona tendrá que tomar una decisión frente a esa verdad. Estas señales no pueden ser ignoradas, están aquí, frente a nosotros. No son símbolos, no son visiones lejanas, son realidades palpables. Y su cumplimiento constante nos recuerda que cada segundo cuenta, que cada día nos acerca más al retorno de aquel que prometió regresar. No es el momento de mirar hacia otro lado, es el momento de ver con ojos espirituales, de escuchar con atención, de entender que lo que ocurre en lo natural tiene un reflejo eterno. Cristo viene, esa es la verdad que arde en el centro de cada profecía. Y las señales visibles no son otra cosa que la confirmación de su fidelidad. Él dijo que sucedería y está sucediendo. No queda lugar para la duda, solo para la preparación. El tiempo no se detiene y las trompetas del cielo no dejarán de sonar hasta que cada alma haya escuchado el llamado a despertar. ¿Estás viendo lo que Dios quiere que veas?
¿Estás entendiendo las señales que Él ha puesto en el mundo como antorchas encendidas en medio de la oscuridad? No es un mensaje más, no es una advertencia sin peso, es la voz del Espíritu hablando con claridad. El cielo está en movimiento y pronto lo que ahora vemos en parte lo veremos cara a cara. Hay un movimiento invisible que acompaña las señales externas. Mientras el mundo observa guerras, hambre y catástrofes, hay un llamado silencioso que retumba en lo profundo del espíritu humano. No se ve, pero se percibe. No se oye con los oídos, pero sacude el alma. Es el clamor de Dios por el arrepentimiento. Un llamado urgente a volver al centro de la fe, al corazón de la obediencia, a la pureza que precede la gloria. Las señales visibles son evidentes, pero no bastan por sí solas. El regreso de Cristo no se anuncia solo en los cielos o en las naciones. Se anuncia en el alma del creyente, en la voz del Espíritu que exhorta al hombre a reconciliarse con Dios. Porque ninguna preparación externa tiene valor si no va acompañada de una transformación interior. No basta con saber que Jesús viene, hay que estar listo para recibirlo. Desde el principio, el mensaje de Dios ha sido claro: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Joel 2:12. No hay un camino alternativo, no hay un atajo. Dios no busca conductas morales vacías, sino corazones rendidos. Busca personas que reconozcan su necesidad de perdón, su dependencia total del cielo. La venida del Señor será repentina y no habrá margen para preparar el alma en el último instante. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo para volver. Porque cada señal que se ha cumplido es una invitación directa a examinar el corazón, a soltar todo lo que impide la comunión verdadera, a romper con lo que aún contamina el espíritu. El arrepentimiento no es un acto emocional pasajero, es una decisión profunda que involucra la mente, el alma y el cuerpo. Es más que sentir culpa, es un cambio radical de dirección. Es lo que predicaron todos los profetas. Es lo que Juan el Bautista gritó en el desierto. Es el mensaje inicial de Jesús al comenzar su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. No hay acceso al reino sin arrepentimiento. No hay pendamesinante o no hay preparación para la segunda venida sin una vida que refleje el fruto de esa transformación. Lo contrario es religión sin vida, forma sin poder, apariencia sin realidad. Las señales no fueron dadas para que el mundo se impresionara, fueron dadas para que el pueblo de Dios se alineara, porque si hay una característica que distingue a los que están listos para el regreso del Señor, es un corazón quebrantado, un corazón que no justifica su pecado, que no negocia con la tibieza, que no se esconde tras argumentos, un corazón que reconoce la santidad de Dios y la gravedad de alejarse de ella. En Isaías 66:2, el Señor dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta es la actitud que se requiere para los días finales. No conocimiento, sino reverencia. No espectáculo, sino obediencia. Muchos han escuchado hablar de las señales, pero pocos se han detenido a ver en ellas un espejo. Porque las señales no son solo eventos proféticos, son reflejos, nos muestran el estado del mundo, pero también el estado del alma. El aumento de la maldad no solo es visible en las calles, también se manifiesta en corazones que se han endurecido. La apostasía no comienza en los púlpitos, sino en las decisiones personales. El enfriamiento del amor no surge de la cultura externa, sino de la desconexión interna con la fuente del amor verdadero. Por eso, cada señal debe llevarnos
a una pregunta esencial. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy caminando en santidad o simplemente estoy informado de los tiempos? En Apocalipsis Cristo no habla primero al mundo, sino a la iglesia. Sus palabras van dirigidas a comunidades que conocían la verdad, pero que habían permitido que se filtrara el compromiso, la tibieza, la autosuficiencia. A la iglesia de la Odisea le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. El mensaje no fue destrucción, fue corrección. No fue rechazo, fue amor. Pero ese amor es exigente. No tolera la doble vida. No bendice la mezcla. Llama a la limpieza, a la rendición, a una entrega completa. Volver a Dios es más que abandonar lo malo, es también abrazar lo correcto. Es restaurar la intimidad perdida, es redescubrir la belleza de su presencia, el poder de su palabra, la necesidad vital de su dirección. El mundo avanza hacia su clímax profético, pero no es el mundo el que debe cambiar primero. Es la iglesia, es cada creyente. Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, también el avivamiento comienza allí. Y no hay avivamiento sin arrepentimiento. El profeta Oseas expresó con claridad el corazón de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6, 1 a 2. Este llamado a regresar no es una condena, es una invitación a la restauración, pero la restauración no ocurre mientras se justifica el pecado, no ocurre mientras se vive en la superficialidad espiritual. Ocurre cuando hay una rendición real, cuando se deja de resistir y se comienza a obedecer. La Biblia habla de vasos limpios, instrumentos útiles, de siervos aprobados. No todos serán encontrados preparados. En Mateo 7:21 a 23, Jesús da una de las advertencias más serias de las Escrituras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de lo que hacemos externamente, sino de si nuestra vida refleja obediencia interna. No se trata de lo que se dice con los labios, sino de lo que se vive con el corazón. En los días de Jeremías el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios, recitando oraciones, asistiendo al templo. Pero Dios les dijo, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Jeremías 4:4. El Señor no estaba buscando ritos, sino corazones rotos. La verdadera preparación para los tiempos finales no se encuentra en el activismo religioso, sino en la limpieza del alma, en la renuncia a todo lo que impide una relación profunda con Dios. La gracia de Dios no anula el llamado a la santidad, lo fortalece. No existe en la Escritura una gracia que permita vivir en pecado con tranquilidad. La gracia verdadera es la que enseña a renunciar a la impiedad, a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Así lo dice Tito 2:11-13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos Walked 1,000 miles through quiet nights and crowded streets, searching for a meaning in the echoes underneath. My heart was like a lantern flickering in winter rain, a fragile little rhythm trying hard to keep a flame. But then you came like sunrise, breaking open all the
said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again?
What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la gracia que prepara, esta es la gracia que transforma, esta es la gracia que sostiene mientras esperamos. La segunda venida no es solo un evento escatológico, es una realidad espiritual que debe reflejarse en la manera en que vivimos hoy. Quien realmente cree que Cristo viene, vive de forma distinta. Su prioridad no es el aplauso del mundo, sino la aprobación del cielo. Sus decisiones no están guiadas por conveniencia, sino
por convicción. Su propósito no se basa en metas personales, sino en el cumplimiento del llamado eterno. Porque cuando se entiende que todo lo visible pasará, se deja de invertir en lo temporal y se empieza a sembrar en lo eterno. El arrepentimiento es el puente entre las señales y la preparación. No se puede hablar del fin sin hablar de transformación. No se puede esperar el regreso del Rey mientras se abraza lo que Él condena. El Espíritu sigue hablando a la iglesia. Sigue llamando al secreto, al ayuno, a la santificación. No porque quiera cargar de peso al creyente, sino porque solo el corazón rendido podrá permanecer firme cuando todo lo que puede ser sacudido sea sacudido. En Hebreos 12:14 se nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Esta no es una advertencia opcional, es una verdad absoluta. Y en un mundo que relativiza todo, la santidad sigue siendo una exigencia divina, no una perfección humana, sino una separación intencional, una vida marcada por la obediencia, por la pureza, por la fidelidad, una vida que anhela la venida del Señor, no solo por lo que traerá, sino por quién vendrá. Las señales continuarán manifestándose, el mundo seguirá temblando, las estructuras seguirán cayendo, pero en medio de todo eso Dios busca un pueblo que viva diferente, que no solo reconozca las señales, sino que responda a ellas con profundidad espiritual, que no solo entienda los tiempos, sino que viva a la altura de ellos, que no solo hable del regreso de Cristo, sino que lo espere con un corazón limpio, con una lámpara encendida, con aceite en reserva. Ahora es el momento, la preparación no puede posponerse. Cada minuto que pasa es una oportunidad para volver, para renunciar a todo lo que separa, para abrazar todo lo que transforma, porque las señales hablan, pero más fuerte aún habla el Espíritu, y su llamado sigue siendo el mismo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda venida de Cristo no es solo un mensaje escatológico que inspira temor o asombro, es un llamado directo a la acción, un encargo urgente para la iglesia que permanece en la tierra como luz en medio de las tinieblas. No se trata de esperar pasivamente a que el cielo se abra, sino de vivir activamente como portadores del reino, como atalayas que no duermen, como siervos que no entierran el talento, como heraldos que no callan. Las señales que ya se han cumplido y las que están en proceso no fueron dadas para despertar únicamente a los inconversos, sino también para activar a los redimidos. No es un tiempo para espectadores, es un tiempo para obreros. Y el campo está listo, porque la cosecha final se acerca. Cristo dejó instrucciones claras. No pidió que sus discípulos observaran los acontecimientos como quien ve pasar un desfile, sino que les confió una tarea sagrada: anunciar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. En Mateo 28, 19, 20, las palabras de la Gran Comisión siguen resonando con poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mandato no ha caducado, no ha sido archivado. Es un mandato vigente, activo, urgente. La segunda venida no cancela la misión de la iglesia, la intensifica. Porque cuanto más se acerca el retorno del Rey, mayor debe ser el fervor con el que sus siervos anuncian su llegada. La iglesia ha sido llamada a ocupar una posición profética en medio de los últimos tiempos, no como eco de las opiniones del mundo, sino como voz clara que interpreta los tiempos desde la perspectiva de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, se habla de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esta capacidad de discernir el momento histórico y espiritual no es un lujo, es una
necesidad. Cuando la confusión aumenta y el engaño se propaga, la voz de la iglesia debe elevarse con claridad, autoridad y verdad. No para opinar, sino para iluminar. No para entretener, sino para instruir. No para adaptarse, sino para confrontar. El Espíritu Santo no fue derramado para que la iglesia se convirtiera en un centro de actividades sociales. Fue dado para capacitar al cuerpo de Cristo en su función profética, evangelística y restauradora. En Hechos 1:8, Jesús prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Este testimonio no es opcional, no es para unos pocos, es una función espiritual colectiva. Cada creyente lleno del Espíritu está llamado a ser una antorcha encendida en un mundo que se apaga. Y la luz no fue hecha para ocultarse, sino para alumbrar a todos los que están en casa. El mensaje de la segunda venida exige un tipo específico de iglesia. No una que busque agradar al sistema, ni una que acomode el mensaje según la sensibilidad cultural, sino una que permanezca fiel al consejo completo de Dios, aun cuando hacerlo signifique rechazo, oposición o persecución. En Apocalipsis, Cristo no felicita a las iglesias por su popularidad, sino por su fidelidad. A la iglesia de Filadelfia le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Esa es la iglesia que se mantiene firme en medio del sacudimiento. Esa es la iglesia que no será sorprendida. Esa es la iglesia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, lista para las bodas del Cordero. Hablar de la misión profética de la iglesia es hablar también de intercesión, porque el pueblo que espera la venida del Señor no solo predica, también gime. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ese clamor que nace en la profundidad del Espíritu no es otra cosa que el eco del cielo buscando tocar la tierra. La oración no es un ritual devocional, es un arma estratégica, una llave de activación espiritual, un canal de intervención divina. En los días que preceden al retorno del Señor, la iglesia debe redescubrir el poder de la intercesión ferviente, constante, eficaz. El libro de Joel anuncia un mover especial del Espíritu en los días postreros. En Joel 2:28 se declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta profecía no habla solo de manifestaciones carismáticas, habla de una activación profética colectiva, de una generación que habla con la boca de Dios, que ve con los ojos de Dios, que actúa con la compasión de Dios. En ese contexto, el pueblo de Dios se convierte en instrumento de advertencia y de esperanza, porque la iglesia no solo denuncia el pecado, también anuncia la redención. No solo confronta la oscuridad, también proclama la luz. No solo llama al juicio, también extiende la gracia. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron enviados para ser agradables, fueron enviados para ser veraces. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos enfrentaron la oposición de generaciones que no querían oír la verdad. Pero su mensaje no era negociable, era un mandato del cielo. Y esa es también la posición que la iglesia debe asumir en estos tiempos. No se trata de construir un mensaje que no incomode. Se trata de proclamar la palabra que transforma. Porque en un mundo lleno de mensajes confusos, la voz que permanece firme es la que se sostiene sobre la roca de la revelación eterna. La preparación del pueblo de Dios no es solo para ser arrebatado, sino también para cumplir una asignación hasta el último momento. En Lucas 19:13, Jesús contó la parábola de los siervos que recibieron minas para negociar mientras Él
se iba. La instrucción fue clara: negociad entre tanto que vengo. La iglesia no puede encerrarse, no puede silenciarse, no puede desactivarse. El tiempo entre la ascensión y la segunda venida no es un paréntesis inútil. Es el escenario de una de las etapas más poderosas de la obra de Dios en la tierra. Cada milagro, cada conversión, cada restauración, cada predicación, cada oración, todo está apuntando al mismo desenlace: la manifestación gloriosa de Jesucristo. La parábola de las vírgenes prudentes también revela la actitud de una iglesia que espera activamente. Las 5 que fueron insensatas no fallaron por ignorancia de la venida del novio. Fallaron por falta de previsión, por falta de aceite, por falta de preparación constante. La espera no fue el problema. La falta de acción durante la espera fue el verdadero error. Y hoy el Espíritu está llamando a una generación que no solo cree, sino que vive como si cada día fuera el último. Una generación que no guarda silencio, que no negocia su fe, que no deja enfriar el fuego del primer amor. En Efesios 5:27 se nos muestra la meta de Cristo para su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la novia que Él vendrá a buscar. No una que esté escondida, sino una que brille. No una que esté contaminada, sino una que esté limpia. No una que esté confundida, sino una que esté segura de su identidad. La misión de la iglesia es preparar a esa novia, formarla, equiparla, purificarla, exhortarla, enseñarla, y también levantarse como esa novia sin miedo, sin ataduras, ya sin distracciones. El espíritu y la esposa claman juntos. Apocalipsis 22:17 declara: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ese clamor no es un susurro, es un grito espiritual que atraviesa los cielos. Es la expresión de una iglesia que no se ha adaptado al sistema de este mundo, sino que lo confronta con el poder del Evangelio. Es la expresión de una iglesia que no vive en la confusión, sino en la certeza, que no reacciona al temor, sino que responde a la revelación, que no espera el fin con pasividad, sino que lo enfrenta con propósito. Esta es la hora donde cada parte del cuerpo de Cristo debe activarse. No es tiempo de espectadores, no es tiempo de entretenerse, es tiempo de obedecer, porque cada don, cada llamado, cada función tiene un propósito eterno. La manifestación de las señales que preceden a la segunda venida no son un espectáculo profético. Son el despertador espiritual que llama a la iglesia a levantarse, a proclamar, a interceder, a preparar el camino del Señor. Como lo hizo Juan en el desierto, así también debe sonar la voz profética de la iglesia hoy. Enderezad el camino del Señor. Cristo viene y vendrá por una iglesia despierta, activa, audaz. No vendrá por una generación que se entretuvo con lo superficial, sino por una generación que discernió lo eterno. El mensaje no ha cambiado. La misión no ha sido modificada. Las instrucciones siguen vigentes y el tiempo se acorta. La oscuridad que cubre el mundo no es permanente. Aunque las señales anuncian crisis, convulsión y juicio, también anuncian algo más grande, más glorioso y eterno: el retorno visible y triunfante de Jesucristo. Las profecías no terminan en destrucción, culminan en victoria. La segunda venida del Señor no es solo el cierre de una era, sino el comienzo de un reinado perfecto. No es un evento para temer, sino una promesa para anhelar. Cada palabra que Él habló sobre su regreso es una semilla de esperanza para los que creen, un consuelo para los que sufren, una afirmación definitiva de que Dios no ha olvidado a su pueblo, ni ha abandonado su creación. Lo que viene para la iglesia fiel no es caos, sino redención.
Y esa esperanza no es abstracta. Es tan real como las heridas en sus manos. Cuando los discípulos observaron cómo Jesús ascendía a los cielos, 2 ángeles se les aparecieron para darles una certeza que atraviesa los siglos. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. No será un regreso simbólico, espiritual o místico. Será literal, visible, glorioso. Él vendrá en persona como prometió. No como el siervo sufriente que fue llevado al matadero, sino como el rey victorioso que viene a gobernar con justicia. Apocalipsis 1:7 lo confirma con solemnidad. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta manifestación será innegable. Nadie podrá ignorarla. No será necesaria ninguna interpretación. La gloria será evidente. El regreso de Cristo es la culminación de un plan eterno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura revela un hilo continuo que conecta la creación con la redención final. El Cordero inmolado es también el león que regresa. Lo que comenzó en un pesebre terminará en un trono. Lo que fue anunciado por profetas será confirmado por ángeles. El día de su regreso no será una sorpresa para los que han velado, sino la recompensa de su perseverancia. Porque así como hubo cumplimiento exacto en su primera venida, también lo habrá en la segunda. Ninguna palabra de Dios vuelve vacía. Todo lo que Él dijo se cumplirá. En Mateo 24:30 Jesús describe lo que ocurrirá en ese día. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta manifestación será global, no se limitará a una región ni a un pueblo. Todos lo verán, los que creyeron y los que rechazaron, los que esperaban con lámparas encendidas y los que ignoraron su palabra. En ese momento no habrá lugar para excusa. La verdad se revelará en su máxima expresión. Para los redimidos, su venida será la respuesta a todas las oraciones, el descanso de todas las luchas, la consumación de todas las promesas. Pablo escribe en primera a los Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta reunión no será simbólica ni espiritualizada, será real. El mismo Jesús que ascendió descenderá, y los suyos le recibirán con gozo, vestidos de inmortalidad, libres de dolor, coronados de gloria. La esperanza del regreso de Cristo es un ancla para el alma. Hebreos 6:19 afirma, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. No es una expectativa emocional, es una certeza espiritual que sostiene, que estabiliza, que fortalece en medio de la tormenta. Cuando todo alrededor se derrumba, esta esperanza permanece. Cuando el pecado se multiplica, la promesa permanece. Cuando la fe es probada, la fidelidad de Dios permanece. Porque el que prometió volver no miente. El que ascendió entre nubes, regresará entre nubes. El que venció la muerte vendrá a establecer su reino eterno. El Apocalipsis no termina en juicio, sino en bodas. En Apocalipsis 19:7 leemos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La historia de redención culmina en una celebración celestial. La iglesia, purificada y perseverante, será presentada como una novia sin mancha.
no por mérito humano, sino por la gracia que santifica, por la sangre que limpia, por el Espíritu que transforma. Las señales que anuncian la segunda venida son también campanas de boda. No anuncian solo el fin del sistema de este mundo, sino el inicio del reinado de justicia, de paz, de plenitud. El cielo no será una existencia etérea y abstracta, será un reino real. En Apocalipsis 21, 1-4 se describe la nueva creación con detalles impactantes. Un cielo nuevo, una tierra nueva, la ciudad santa, descendiendo del cielo, la morada de Dios con los hombres, la eliminación definitiva del llanto, la muerte, el dolor. Todo lo anterior habrá pasado. Lo imperfecto será reemplazado por lo perfecto. Lo que aquí es temporal será sustituido por lo eterno. Esta es la esperanza que arde en el corazón de los que esperan su regreso. No se trata solo de escapar del juicio, sino de entrar en la plenitud. Pedro exhorta con claridad sobre la actitud correcta frente a esta esperanza. En 2 Pedro 3:11-12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La esperanza de su venida no debe producir pasividad, sino santidad. No debe llevar a la indiferencia, sino a la acción, porque quien realmente anhela su regreso se purifica. Quien realmente espera al Rey vive como ciudadano de su reino. No se adapta al sistema, no se deja arrastrar por la corriente, no vende su identidad por comodidad, mantiene su mirada fija en la meta. La venida del Señor también es el clímax de la justicia divina. En Apocalipsis 19:11, Juan ve el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo vendrá a juzgar, a corregir, a establecer su dominio legítimo sobre toda la creación. No será una sugerencia, será una imposición gloriosa del gobierno eterno. Los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda autoridad se rendirá, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Los creyentes no fueron llamados a temer ese día, sino a esperarlo con gozo. En 2 Timoteo 4:8, Pablo declara que hay una corona preparada para todos los que aman su venida. Este amor no es emocional, es una disposición espiritual que moldea la vida, que ordena las prioridades, que establece un estilo de vida congruente con el cielo. Quien ama su venida vive en fidelidad, en obediencia, en expectativa constante. No se distrae con las cosas de este mundo, porque sabe que el verdadero tesoro está por manifestarse. Jesús mismo prometió preparar lugar para los suyos. En Juan 14:2-3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa no ha perdido vigencia, no ha sido cancelada por el tiempo, ni debilitada por la incredulidad. Él vendrá, no para dejarnos en el desierto, sino para llevarnos a la casa del Padre, no para juzgar a los que esperan, sino para coronarlos. La gloria que se revelará no puede compararse con las aflicciones presentes. Romanos 8:18 lo declara con autoridad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La venida del Señor es la gran esperanza del alma redimida. Es la razón por la que no se rinde. Es la fuente de fuerza en medio del quebranto. Es la promesa que da sentido a cada sacrificio. Porque todo lo que se pierde por causa de Cristo será restaurado con creces
en su reino. Las señales han sido dadas para recordarnos que la espera está llegando a su fin. El Espíritu no está en silencio. La trompeta está a punto de sonar. La redención está más cerca que nunca. Y aunque la oscuridad se intensifica, la luz se aproxima con poder. Porque el Rey no ha olvidado a los suyos. Su palabra permanece. Su promesa es firme. Su venida es segura. Cada generación ha tenido que tomar una decisión frente al mensaje eterno, pero solo una será testigo del cumplimiento final. Las señales no son simplemente advertencias, son invitaciones a definir en quién confiamos, qué camino seguimos, a quién pertenecemos. No hay neutralidad en este tiempo. El retorno de Cristo divide la historia y también divide las decisiones del corazón. Ignorar la urgencia de este momento no detiene su avance. Negar la realidad profética no cancela su cumplimiento. Postergar la obediencia no evita la consecuencia. Hoy, cada alma está siendo llamada a responder. No con palabras, sino con entrega. No con emoción, sino con rendición. Jesús fue enfático en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa palabra no fue dada para generar ansiedad, sino para despertar responsabilidad. Velar implica actuar con conciencia, vivir con propósito, no dejarse adormecer por el ritmo de un mundo que avanza hacia el juicio sin percibirlo. La urgencia no es una carga, es una oportunidad. El que escucha la trompeta y no se prepara, no podrá reclamar ignorancia. Porque el cielo ha hablado, las escrituras han sido abiertas, las señales se han manifestado y el Espíritu sigue llamando. El libro de Hebreos nos recuerda que si oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Cada señal es una voz, cada cumplimiento profético es una llamada de atención. Cada día que pasa sin tomar una decisión por Cristo es una jornada más cerca de un cierre irreversible. Nadie puede elegir por otro, nadie puede prepararse por otro, nadie puede compartir el aceite en el último momento. El tiempo de la gracia está abierto, pero no lo estará siempre. Las puertas del arca se cerraron y fue Dios mismo quien las selló. Así también será en el final. El juicio no vendrá sin aviso, pero una vez iniciado, no habrá marcha atrás. El llamado es claro, el arrepentimiento no puede postergarse, la obediencia no puede relegarse, la entrega no puede dividirse. Dios no acepta mitades, Él requiere todo. Apocalipsis 3:15-16 declara: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es una señal de muerte inminente. Solo el fuego del primer amor, del temor reverente, del celo santo puede sostenernos firmes ante lo que viene. Las señales no son para especulación, son para consagración. La decisión que tomes hoy marcará tu eternidad. El tiempo de jugar con la fe ha terminado. No hay más espacio para una vida a medias. El Rey está en camino y vendrá por aquellos que viven como si cada día fuera el último. Esta es la hora de actuar, no mañana, no más tarde, ahora. Hay una verdad que permanece inalterable en medio de todo lo que tiembla. Cristo viene. Esa promesa, grabada en las Escrituras desde hace siglos, no es una alegoría ni un símbolo espiritual, es una certeza más firme que los cielos. Y aunque las señales hayan sido reveladas y el llamado al arrepentimiento haya resonado, hay un aspecto que aún exige atención profunda: la preparación del Espíritu para encontrarse con el rostro glorioso del Hijo del Hombre. No se trata solo de estar informados sobre lo que sucederá, sino de estar moldeados por lo que eso significa. Porque la venida del Señor
no es solo un evento que impactará al mundo, es una revelación que transformará por completo a quienes han vivido esperando su aparición. Cuando se manifieste no será solo la culminación del plan de Dios para la historia, sino también la revelación de lo que realmente hay en cada corazón. La luz de su presencia expondrá no solamente las obras humanas, sino también las motivaciones ocultas, los pensamientos no confesados, las intenciones más profundas. En ese instante no bastará con haber estado cerca de la verdad, será necesario haber sido transformado por ella. La segunda venida no evaluará la cantidad de información que alguien posea, sino el grado de conformidad de su vida con el carácter del que regresa. Por eso vivir esperando su venida no es solo una cuestión de conocimiento, es una cuestión de identidad. Esa identidad se forja en la intimidad, en el silencio de la obediencia cotidiana, en la fidelidad sin aplausos, en la constancia cuando nadie observa. La venida de Cristo es una llamada a profundidad espiritual, a no vivir en la superficie de una fe vacía, sino a echar raíces en lo eterno. Las señales nos advierten, pero es la comunión con Dios la que nos capacita. Sin comunión el conocimiento se vuelve orgullo. Con comunión se convierte en convicción. Lo que se avecina requiere una iglesia que no solo entienda las profecías, sino que esté impregnada de la presencia de aquel que las dio. Todo lo visible está destinado a pasar, pero lo que ha sido trabajado en el Espíritu permanecerá. Las decisiones superficiales no resistirán el día. Solo los que hayan buscado el rostro de Dios en lo secreto podrán sostener la mirada cuando ese rostro se revele en gloria. El juicio comienza por la casa, pero también la recompensa. Y la recompensa no será solo el escape del juicio, sino la cercanía con el Rey. Aquellos que hayan vivido deseando su regreso verán cumplido el mayor anhelo del alma, estar con Él para siempre. El tiempo se acorta, no es una amenaza, es una invitación. La eternidad está más cerca que nunca, no como una sombra que se cierne, sino como una luz que ya comienza a asomar por el horizonte. Y esa luz no es un concepto, tiene nombre. Tiene voz, tiene promesa. Su nombre es Jesús y viene